Hola mis queridos estudiantes de segundo medio, espero que todos se encuentren muy bien. Aquí les habla una vez más su profesor Ignacio González para realizar una nueva clase en la asignatura de lengua y literatura. ¿Ya? Como ustedes saben, ¿cierto? Estamos trabajando con la unidad número 3 que se llama Lo divino y lo humano y que está ligado al género lírico. ¿Ya? El objetivo de esta unidad ustedes también lo conocen, ¿cierto? Y dice que ustedes como estudiantes deberían leer y familiarizarse con la poesía del siglo de oro, ya que es lo que hemos estado revisando hace algunas clases. ¿Ya? Y la idea es que también ustedes realicen una lectura comprensiva de estos textos y analicen e interpreten también el periodo en el cual se atraviesan estos textos líricos, como es el siglo de oro. ¿Ya? Es lo que hemos estado haciendo entonces en estas clases. ¿Ya? Como en todas las clases, les voy a solicitar que vayan sacando su material de apoyo, un cuaderno y un lápiz para ir anotando aquellos elementos o contenidos más relevantes que tratemos en esta clase. ¿Ya? Para eso también tienen que ir anotando en primera instancia el número de esta clase, que es la clase número 3, y la fecha estimada en la cual ustedes están trabajando, que es en la semana del 26 al 31 de octubre. ¿Ya? Así comenzamos entonces una nueva clase de lenguaje. Recordando la actividad que hicimos en la clase pasada o en la clase número 2, trabajamos con un texto de El Barroco para contextualizar, ¿cierto? Para que ustedes conocieran un poco más sobre este gran periodo del siglo de oro. ¿Ya? La pregunta número 1 entonces decía, ¿en qué consiste esta crisis social de la que habla el texto? Ya, y ustedes, ¿cierto? Tenían que tratar de comprender e identificar que la crisis social, ¿cierto? Era apoyada principalmente por la discriminación que se hacía en las clases sociales, ya donde los nobles pertenecían, ¿cierto?, a la clase más alta, y eran ellos quienes tenían las mejores oportunidades de vida en España y obviamente que tenían el poder por sobre la demás población. ¿Ya? Eso era la respuesta correcta de la número 1. En cuanto a la pregunta número 2, decía, señala dos ideas que describen la situación histórica y cultural del siglo XVII. Y en este caso teníamos, ¿cierto?, las ideas de la crisis, que era tanto económica y social en España, y también el desengaño, que era la visión de mundo que se tenía en la época, ya que vamos a revisar más adelante. ¿Cuáles son las situaciones políticas y sociales que llevan a afirmar que el siglo XVII en España es una época de crisis? Y esta era la pregunta número 3, ¿cierto? Y en este caso tenemos la pobreza, la desigualdad económica, la guerra, la burocracia, la discriminación, el sistema monárquico apoyado por la aristocracia y la imposición de una ideología homogeneizadora, el valor del dinero y la sensación de desengaño, que es uno de los elementos principales. La número 4 decía así, ¿por qué se tomará el concepto de desengaño para reflejar la crisis que se vive en España? ¿Y qué te dice sobre la forma de enfrentar esta realidad? Ya, el desengaño. Obviamente porque la realidad, ¿cierto? Y la verdad no eran temas que fueran tan absolutos o que fueran tan transparentes en la época, ¿ya? Ya que siempre se vivía con el engaño, siempre se engañaba a la población, a la gente, ¿cierto? Y obviamente que eso permitía que todos tuvieran una nueva imagen del mundo, ¿cierto? U otra visión del mundo, ¿ya? Quiere decir que todas esas personas que vivieron en la época tenían una visión del mundo que era de mentira, ya porque vivían sometidos en el engaño. Va a suponer siempre la movilización de la estabilidad y las certezas que se tienen, ¿cierto? Porque obviamente la gente confiaba, ¿cierto?, en eso y era su visión de mundo. Lo que conocían del mundo era todo engañoso. Hace entrar en crisis, ¿cierto?, la concepción del mundo que se posee. Obviamente la gente empezó a desconfiar y va a enfrentar el sujeto con verdades no siempre placenteras ni ideales. Ya esa era la respuesta de la número 4. Estaba bien complicada en realidad. Y la número 5, ¿cierto? Ustedes a partir de esta imagen tenían que identificar qué preocupaciones del mundo se comunicaban en las obras del siglo de oro, ¿ya? Y obviamente que era una visión desencantada del mundo, en donde la hipocresía y las preocupaciones banales son intrascendentes, frágiles e inestables frente a temas de mayor relevancia como la muerte, ¿cierto? Y aquí vemos, ¿cierto?, una especie de dos niños que en la época se llamaban como pícaros. Ya estos son los pícaros, ¿cierto?, del siglo de oro, que hacían una y mil cosas para sobrevivir, ¿cierto? Robaban, pedían plata en la calle, pero sobrevivían de alguna forma. Ya esto es un tema que era muy común en el siglo de oro y que obviamente no se tomaba en cuenta. Ya no era tan bien mirado y tan bien observado, sino que pasaba desapercibido. Ya eso también es un desengaño del mundo. Y eso serían las 5 preguntas y las 5 respuestas. Espero que ustedes hayan podido
acercarse a esta gran respuesta. Sin embargo, durante esta clase vamos a seguir trabajando con el siglo de oro y en esta oportunidad vamos a trabajar con los tipos de textos presentes en el siglo de oro y vamos a poner mayor énfasis en el soneto, que yo sé que ustedes también ya conocen algo del soneto. Por lo tanto, el objetivo de esta clase dice que vamos a conocer la tipología textual del siglo de oro. Ya quiere decir que son los tipos de textos del siglo de oro. Vayan anotando entonces el objetivo en su cuaderno, no se olviden de eso. Como les decía, ¿cierto? Vamos a conocer los tipos de textos que están presentes en el siglo de oro, como la novela picaresca, la poesía ascética y mística, la sátira, que ustedes yo creo que ya conocen el concepto, la comedia, ya que también es un tipo de texto dramático que es muy común y que se utiliza hasta hoy en día, y como les dije, vamos a poner énfasis en el soneto, que no lo coloqué acá porque lo vamos a especificar más adelante. Vayan anotando entonces los tipos de texto que vamos a trabajar y vamos a conocer en esta oportunidad. Tipología entonces del siglo de oro, y aquí vamos a definir cada uno de los tipos de texto. En primera instancia tenemos la novela picaresca, ¿cierto? Que era protagonizada por pícaros, como les decía en relación a la imagen de la pregunta 5, es decir, por jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Será un modelo arquetípico, ¿cierto? Importante de esta literatura universal, ¿ya? Y a raíz de eso también salió la gran novela El Lazarillo de Tormes, ya que es de un gran pícaro, ¿cierto? Y es una de las grandes novelas clásicas que espero que ustedes hayan podido leer en alguna oportunidad, ¿ya? En segunda instancia tenemos la poesía ascética y mística, ya que principalmente era de carácter católica, ya o religioso, en la que los poetas expresaban o exploraban, ¿cierto?, poéticamente su llamado religioso. Posteriormente tenemos la sátira, ¿cierto?, que tanto en poesía, narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla al clasismo solemne fue central en el imaginario literal del siglo de oro, ¿ya? Ustedes saben que la sátira, ¿cierto?, es una crítica y una burla ante los problemas sociales, principalmente que son por parte de la burocracia, ¿cierto?, de las clases sociales más altas, ya es una crítica entonces. Y por último tenemos la comedia, ya que en el teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 400 obras compuestas por grandes nombres que pasarían a la historia universal de las letras. Ustedes saben también que la comedia, ¿cierto?, es un texto de carácter humorístico y que principalmente se caracterizaba por máscaras, ¿cierto?, para expresar las ideas o las expresiones más alegres hacia los emisores, o sea, los receptores, ¿cierto?, los espectadores de estas obras dramáticas, como la comedia. Vayan entonces anotando estas 4 grandes tipologías en su cuaderno. Como les decía entonces, vamos a poner mayor énfasis en el soneto, que es el que vamos a trabajar en esta clase. Ustedes también creo que ya saben un poco lo que es el soneto, y para aquellos que no saben, vamos a ir definiendo algunas partes del soneto. En primera instancia, ¿cierto?, debemos saber que el soneto es una composición poética formada por 14 versos. Ya eso es lo principal. En decasílabos. ¿Qué quiere decir en decasílabos? Que son 11 sílabas por verso, ¿ya? Y distribuido en 2 cuartetos y en 2 tercetos, que son tipos de estrofa. Quiere decir 2 estrofas con 4 versos y 2 estrofas con 3 versos, ¿ya, chicos? Por consiguiente, tenemos la estructura métrica, quiere decir que es el esqueleto de nuestro texto poético, de esta composición poética como es el soneto, donde primero, ¿cierto?, rima en el primer cuarteto, rima el primer verso con el último verso y los 2 del medio, ¿ya? Y en el segundo cuarteto pasa lo mismo, mientras que en los tercetos, ¿cierto?, rima la primera con la última, y también aquí puede variar, ¿cierto? Puede ser D, C y D, ¿ya? Aunque siempre la rima de los tercetos puede variar, como les decía recientemente. La palabra soneto como tal proviene del italiano soneto, ¿cierto? Y esta deriva del latín sonus, que significa sonido, ¿ya? Por esto mismo de la métrica o el esqueleto y la forma tan estructurada que tiene el soneto se traduce como una canción, ya como que algo que tiene un buen ritmo o un ritmo identificado. El soneto apareció primero en Italia, en el siglo XIII, donde fue cultivado por Giacomo de Lentini, quien fue el creador de este tipo de composición. Sin embargo, en nuestro idioma español o en nuestra lengua,
Los primeros cultores fueron Íñigo López de Mendoza y los genios de la poesía castellana como Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, que vamos a conocerlo más adelante, Calderón de la Barca o Sor Juana Inés de la Cruz. Ya son los autores más reconocidos del soneto clásico. Ya, así que vayan notando también estas características importantes sobre el soneto. Y a continuación entonces vamos a realizar o vamos a observar un ejemplo de cómo se presenta un soneto y cómo ustedes deberían conocer cada una de sus partes. ¿Ya? Este gran soneto se llama Amor constante más allá de la muerte y es de Francisco de Quevedo, ¿ya? Un gran poeta del siglo de oro. Como ustedes pueden observar, acá están enumerados los versos, ¿cierto? Y aquí comprobamos que son 14 versos, ¿ya? Por lo tanto, sí se cumple con en la estructura del soneto. Fíjense también que toda esta estructura ustedes también van a tener que realizarla a sí mismos, identificando los versos y las rimas en la actividad de la clase, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Se cumple con la estructura principal del soneto, con el esqueleto, con la métrica, ¿ya? De las rimas, donde la primera del primer cuarteto rima con la última, ¿ya? Fíjense, postrera, lisonjera, ¿ya? Es una rima consonante porque rima en letra y vocal, ¿ya? Mientras que las dos del medio también riman, B más B, donde dice día y mía, ¿cierto? Ven ustedes aquí, comprueban que se cumple con la métrica. Vamos con la segunda estrofa o segundo cuarteto, como se dice técnicamente, donde la primera con la última, A más A, también riman, Rivera y Severa, y las dos del medio que son B más B, ardía y fría. Fíjense acá los tercetos, son tercetos porque son 3 versos, 1, 2 y 3, donde C más C también riman, que es la última con la primera, ¿cierto? Sido, ardido, ¿ya? Sin embargo, acá se dan vueltas, ¿cierto? Y es D más D y C queda al medio. Fíjense, cuidado y enamorado, ¿ya? Entonces acá tenemos dos cuartetos, ¿cierto? También se cumple con la estructura y con la métrica de un soneto y dos tercetos, ¿ya? Fíjense además que también esto es arte mayor. ¿Qué quiere decir que se catalogue, que se configure un soneto como arte mayor? Que el soneto, ¿cierto?, está estructurado y está diseñado en decasílabos, quiere decir 11 sílabas. Fíjense acá en el primer verso dice, cerrar podrá mis ojos la postrera. Si ustedes cuentan las sílabas, es primero C, una, ¿cierto? Rar, 2, po, 3, dra, 4, mis, 5, ojos que se dividen en 2, ¿cierto? Sería 6 y 7, la sería 8, pos sería 9, 3 sería 10 y da sería 11, ¿cierto? Y lo ejemplificamos así. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya entonces ahí se produce el endecasílabo y a esta gran técnica se le consideró como arte mayor. Ya chicos, así que espero que puedan detener esta parte del video, ustedes mismos puedan analizar cómo se configura, cómo se construye un soneto. Ya hay que para que vean que no es fácil y por eso se considera un arte mayor. Por lo tanto, ahora que ya realizamos este gran recorrido por los tipos de textos que están presentes en el siglo de oro, específicamente en el soneto, los invito a realizar la siguiente ficha de trabajo, ¿cierto? Y obviamente no tienen que olvidar que es hasta el domingo el plazo para subir la guía en la plataforma. Ya chicos, así que vamos a ver entonces en qué consiste la ficha de esta semana. Bien niños, y la ficha de ejercitación de esta semana se llama Siglo de Oro. Ya seguimos con el mismo nombre. Como ustedes saben, ¿cierto? Mi nombre, la asignatura, la unidad de estudio que estamos trabajando y el objetivo de la clase, ¿ya? Las instrucciones de la actividad son las siguientes. Número 1. Lee el siguiente soneto llamado soneto 23, del gran poeta del siglo de oro Garcilaso de la Vega y luego realiza las actividades que se proponen. Número 2, dice, recuerda que pueden realizar, ¿cierto?, la guía en los 3 formatos que siempre les sugiero, que puede ser directamente desde el computador, aquellos que tengan la oportunidad. Pueden además imprimirla y escribir, o pueden también escribir la respuesta y la pregunta en el cuaderno, pero de manera ordenada, ¿ya? No olviden además que tienen hasta el día domingo para subir la guía a la plataforma y obviamente que pueden, aquellos que tengan algún problema específico deben informarle a su profesor jefe o pueden mandarme un correo directamente a mí. Ya, entonces van a leer este gran soneto que se llama Soneto 23
¿cierto? Aquí también les dejé las palabras de vocabulario, que son las que yo creo que ustedes no conocen. Y es un poema bien corto, ya porque obviamente cumple con la métrica de un soneto, 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿ya? Posteriormente a eso van a responder 5 preguntas, como siempre son 5, ¿cierto? La primera de ellas dice, en las 2 estrofas primeras, el hablante se refiere a la juventud de su objeto lírico. Explica con tus palabras las características físicas que se mencionan y luego piensa, ¿se trata de una mujer o se trata de un hombre? ¿Ya? Es bien cortita la pregunta. Número 2 dice, relee la tercera estrofa del poema y explica qué llamado está haciendo el hablante lírico. Ya también está clarito en el texto. Número 3, ¿qué significa para ti la vida y qué cosas le dan sentido a tu vida? Ya qué motivaciones, su familia, ¿cierto? Sus deseos de ser una buena persona a futuro, sus deseos de ser un profesional, ¿cierto? Etcétera. Ya cuáles son sus aspiraciones de sentido. Reflexiona y escribe tus ideas. Ya esto es una pregunta bien personal. Y número 4, realiza la siguiente ficha de análisis literario a partir de los elementos presentes en el soneto y elementos de género lírico que nosotros ya conocemos. Así que ojo. ¿Quién es el hablante lírico? Recuerden que el hablante lírico es quien expresa, ¿cierto? Es la voz que crea el poeta, no es quien escribe el poema. Después, ¿cuál es la actitud lírica que predomina? Ya puede ser carmínica, apostrófica o enunciativa. ¿Cuál es el objeto lírico que inspiró al poeta? Ya puede ser una mujer, un amor, ¿cierto? Una flor, una manzana, etc. ¿Cuál es el temple de ánimo que predomina en el hablante lírico? ¿Está triste? ¿Está feliz? ¿Está asustado? Etc. Y la última, identifica al menos una figura literaria. Entonces ustedes que van a escribir aquí, por ejemplo, figura literaria metáfora, y van a escribir la parte del texto donde se exprese la metáfora, ¿ya? Y la número 5, que es la más extensa, pero la más fácil, creo yo, sabemos que este texto pertenece a un soneto, ¿es verdad? Sí. Marca en el texto aquellos elementos que son característicos de este tipo de texto, ya por eso les decía en el video que tenían que hacer lo mismo. Deben identificar el número de versos, ¿cierto? Las rimas, si se cumple con A más A, B más B, ¿cierto? Y la métrica que ustedes ya conocen. Y el tipo de estrofa, los cuartetos y los tercetos. Para eso les sugiero que utilicen lápices de colores o destacadores y se guíen por el ejemplo que yo hice en la clase, ¿ya? Así que eso sería la guía de esta semana y espero que no tengan mayores inconvenientes para realizarla. Bien, niños, y como ustedes saben, ¿cierto? Cada vez que respondan su guía y hagan sus ejercicios, deben volver al video y terminar la clase como corresponde. En esta oportunidad, y al igual que todas las clases, quiero terminar con la siguiente pregunta para que ustedes puedan reflexionar autónomamente. ¿Por qué podemos considerar al soneto como una canción o una poesía con ritmo? ¿Ya? ¿Qué elementos tiene? ¿Cierto? ¿Qué composición tiene? ¿Qué métrica tiene? ¿Qué hace que podemos considerar al soneto como una canción? ¿Ya? Y aquí quiero que ustedes echen a andar sus conocimientos, ¿cierto? Y todo lo que aprendieron durante esta clase y las clases anteriores. Ya la idea es que puedan pensar solo esta pregunta y aquellos que quieran escribir en el cuaderno para que no se les olvide, ¿cierto? También pueden hacerlo y es bien válido. Ya, chicos, así que a trabajar entonces y a reflexionar en torno a esta gran pregunta. Y como siempre, ¿cierto? La jornada de autoevaluación en la cual yo les hago una gran pregunta, esta semana dice así: ¿qué tan organizado u organizada soy para trabajar en mis clases? ¿Ya? La pregunta, ¿cierto? Hace alusión a que si ustedes se organizan de buena manera o fallan, ¿cierto? Y los pilla el tiempo, a veces no se ordenan bien, no escogen un lugar adecuado, ¿cierto? O no escogen una hora del día también adecuada, ¿ya? Y ahí tienen que identificar ustedes si se rinden, creen que no son capaces de organizarse de buena manera, ¿ya? O que el cansancio, ¿cierto? Les gana y al final, ¿cierto? Eso también permite que no se pueden organizar de buena forma, ¿ya? Y que hacen las clases apurados. O también, ¿cierto? Querer es poder, que sí se organizan, que lo hacen bien, o quizás, ¿cierto? Que no se organizan, pero mentalmente tienen el poder de poder realizar de buena manera su clase y que no necesitan organizarse porque saben que lo van a hacer bien, ¿ya? O simplemente, ¿cierto? Que se organizan pero no les funciona, ¿ya? O que quizás no les gusta organizarse y que lo hacen de manera espontánea y no les resulta, ¿cierto? Y mandan todo a la punta del cerro, como se dice vulgarmente. O finalmente siempre está, ¿cierto? Este vencedor, este ganador, este sentimiento que nosotros tenemos que
sí cumplimos el objetivo y que soy bien organizado para realizar mis clases y que organizarme me permite trabajar de buena manera. Ya, chicos, así que ustedes tienen que ir aquí pensando en cuál de estas posiciones o sentimientos se encuentra en cuanto a la pregunta. Y como siempre, ¿cierto? Los métodos de contacto que ustedes nunca deben olvidar ya y que son bien importantes. En primera instancia, mi correo institucional igonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl, el WhatsApp de la asignatura, ¿cierto? Mi número institucional por si alguno tuviera alguna situación específica y quisiera hablarme de manera interna, obviamente que lo puede hacer. Y por último también tenemos la página del establecimiento en la cual ustedes van a encontrar sus videos, sus clases y sus guías. Ya, chicos, así que de esta manera nos estamos despidiendo. Espero que puedan realizar de buena manera su clase y obviamente la guía y que no tengan mayores inconvenientes. Ya, y si tuvieran algún inconveniente, ustedes saben que pueden comunicarse dentro del horario establecido y yo voy a responder de inmediato. Ya, chicos, así que eso sería. Me despido entonces con un fuerte abrazo a la distancia, su profesor Ignacio González. Chao, chao.